Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de todo lo que brilla y resplandece en el mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, nos sumergimos de cabeza en un torbellino de emociones, chismes y, lo que parece, una auténtica guerra de titanes en el universo de las celebridades turcas. Sí, han leído bien el título y la intriga es palpable. Estamos hablando de la supuesta guerra de ex entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hoy vamos a desgranar todos los detalles de lo que parece ser la venganza ha comenzado. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos lancemos de lleno en este drama digno de una telenovela, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle clic al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que compartimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que tanto disfrutan. Ahora sí, vamos a ponernos serios. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones en Senkalkam y que luego conquistó nuestras vidas en la vida real, parece que han entrado en una fase de, bueno, digamos que de hostilidades. Ustedes saben que su relación fue una de las más seguidas, comentadas y admiradas. Cada foto, cada viaje, cada gesto era analizado al milímetro por sus legiones de fans. Y cuando anunciaron su separación, el mundo entero pareció detenerse. Hubo tristeza, hubo especulaciones, pero también hubo un rayo de esperanza, la esperanza de que, como muchas parejas, pudieran mantener una buena relación post-ruptura. Pero, ¿y si esa esperanza se ha desvanecido? ¿Y si, en lugar de paz, lo que tenemos es una guerra fría, o quizás no tan fría? Los rumores, mis queridos detectives de la farándula, comenzaron a circular hace unas semanas. Y no se trataba de simples susurros. Empezaron a aparecer en los medios, en las redes sociales, y cada vez con más fuerza. Se dice, se comenta, se rumorea, que Hande y Kerem no solo han decidido seguir caminos separados, sino que aparentemente están disfrutando, o quizás sufriendo, de las consecuencias de esa separación de maneras muy públicas. El título mismo, La venganza ha comenzado, es lo suficientemente provocador como para hacernos pensar. ¿Venganza? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Y quién es la vengadora o el vengador? Vamos a desglosar un poco las piezas de este rompecabezas. Por un lado, tenemos a Hande Erçel. Desde su ruptura con Kerem, la hemos visto radiante e enfocada en su carrera, en proyectos internacionales, y recientemente en su papel como embajadora de una reconocida marca de lujo. Su presencia en eventos, sus publicaciones en redes sociales, todo parece indicar una mujer empoderada, feliz y disfrutando de su independencia. Sin embargo, y aquí es donde la trama se complica, algunos observadores más agudos han notado ciertos detalles que podrían interpretarse de otra manera. Por ejemplo, se habla de supuestas indirectas en sus publicaciones. Pequeños comentarios, frases que para el ojo experto podrían estar dirigidas a alguien en particular. Y no olvidemos las apariciones públicas, donde a veces se le pregunta por su ex, y sus respuestas, aunque educadas, pueden tener un matiz que deja pensando. ¿Está Hande enviando mensajes sutiles? ¿Está utilizando su fama y su plataforma para, qué exactamente? Y luego está Kerem Bürsin. Después de la separación, Kerem también ha estado muy activo. Ha estado trabajando en nuevos proyectos, ha estado viajando, y ha mantenido una actitud muy positiva y profesional. Sin embargo, al igual que con Hande, sus seguidores y los paparazzi más astutos han estado escudriñando cada uno de sus movimientos. ¿Ha habido alguna reacción de su parte a las supuestas indirectas de Hande? ¿Ha lanzado él también algún dardo envenenado? La venganza puede tomar muchas formas, ¿verdad? No siempre es algo explosivo y dramático. A veces puede ser algo mucho más insidioso. Podría ser una venganza a través del éxito profesional, demostrando que uno está mejor sin el otro. Podría ser una venganza a través de nuevas relaciones, haciendo pública una nueva pareja para dar celos. Y esto es lo que muchos fans están teorizando, podría ser una guerra de narrativas, donde cada uno intenta proyectar una imagen pública que favorezca su versión de los hechos, quizás insinuando que el otro fue el culpable de la ruptura. Lo intrigante de este supuesto conflicto es que ambos son figuras públicas de primer nivel. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, es analizado y magnificado. Y sus fans, que son increíblemente devotos y apasionados, a menudo se dividen, tomando partido y defendiendo a su favorito. Esto crea una atmósfera de tensión y expectación, donde la gente espera ansiosamente el próximo capítulo de esta guerra.
Consideremos los escenarios posibles. Si Ande está actuando de forma vengativa, ¿cuál podría ser su motivación? ¿Despecho? ¿Orgullo herido? ¿O quizás está simplemente viviendo su vida y la gente interpreta sus acciones de forma errónea? ¿Y si Kerem está involucrado, cuál sería su respuesta? ¿Ignorancia? ¿Contraataque? Hemos visto cómo en el pasado, algunas celebridades han utilizado las redes sociales de maneras muy públicas para expresar su descontento después de una ruptura. A veces se trata de un following estratégicos, otras veces son citas o memes que parecen muy específicos. Y en el caso de Ande y Kerem, ambos son muy activos en Instagram, donde cada publicación, cada historia, puede ser analizada como una pista. Lo que hace esta situación particularmente fascinante es la conexión que tienen con sus personajes de Senkalkam. Recordemos que su química en pantalla fue lo que encendió la chispa de su relación en la vida real. Ahora, con esta supuesta tensión entre ellos, algunos fans bromean diciendo que es como si sus personajes estuvieran teniendo una nueva pelea, pero esta vez en la vida real. Es la ficción cruzándose con la realidad de una manera inesperada. Además de las posibles indirectas en redes sociales, hemos estado siguiendo de cerca las noticias de la prensa turca. Han habido informes sobre sus actividades individuales, sus comentarios en entrevistas y cualquier mención del otro. Y es en estas pequeñas declaraciones, en estos gestos aparentemente insignificantes, donde los rumores de guerra toman fuerza. Se está minimizando la contribución del otro a su relación pasada. Se están enfocando en sus logros individuales de una manera que pueda ser vista como una forma de demostrar que están mejor solos. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la construcción de una narrativa puede ser muy difusa. A veces, los medios de comunicación pueden exagerar o incluso inventar historias para generar clics y audiencia. Y los propios famosos, conscientes de ello, a veces pueden jugar con estas expectativas. Sin embargo, hay momentos en los que la tensión es tan palpable que es difícil de ignorar. ¿Y si la guerra es real, cuál es el objetivo final? ¿Simplemente hacer que el otro se sienta mal? ¿O hay algo más profundo en juego? ¿Quizás un intento de reavivar el interés público en ellos individualmente? Pensemos en el poder de la imagen pública. Para actores de su calibre, mantener una imagen positiva y atractiva es crucial para su carrera. Si la percepción pública es que uno de ellos está resentido o amargado, esto podría afectar su imagen. Por lo tanto, cualquier acción que tomen, incluso si es un acto de venganza, probablemente se hará de una manera calculada para minimizar el daño a su reputación, o incluso para fortalecerla. Y aquí viene la parte donde ustedes, nuestros maravillosos espectadores, juegan un papel crucial. Ustedes, que han seguido cada paso de esta relación, que han apoyado a Ande y Kerem incondicionalmente, tienen la mejor perspectiva. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta guerra es real? ¿Han notado ustedes alguna señal que nosotros hayamos pasado por alto? ¿Quién creen que está llevando la delantera en esta supuesta batalla? Hemos analizado las pruebas, hemos escuchado los rumores, hemos observado sus movimientos. Y la conclusión a la que llegamos por ahora es que hay una tensión innegable en el aire. Ya sea una guerra declarada o una serie de coincidencias interpretadas de forma dramática, la verdad es que la supuesta guerra de ex entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, con la bandera de la venganza ha comenzado, es un tema que tiene al mundo del espectáculo turco en vilo. Para resumir, hemos explorado los indicios de esta supuesta rivalidad, desde posibles indirectas en redes sociales hasta la forma en que ambos están manejando su vida pública post-ruptura. Hemos considerado las diferentes formas que esta venganza podría tomar y la influencia de su fama y su relación con Senkalkam en la narrativa. Y sobre todo, hemos destacado la importancia de su opinión como seguidores de estas estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama turco. Ahora, como siempre, me encanta escuchar sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes? ¿Es esta guerra real o solo una historia creada por los medios? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones en la caja de comentarios. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan emocionante como a mí, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal.
Activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.